Continuando con este curso de selección del donador, basado en la nueva guía de selección del donador por parte del Centro Nacional, vamos a platicar ahora las enfermedades relacionadas con todo el ámbito infecto-contagioso, ¿no? Comenzamos con la candidiasis. La candidiasis, finalmente una infección generada por un hongo, por la Candida albicans mayormente. Básicamente nos genera un tiempo de diferimiento. Solo hay que hacer algunas observaciones. Primero, si tenemos antecedente de una candidiasis sistémica en algún tipo de sitio no usual, por ejemplo una candidiasis hepática o esofágica, tenemos que descartar la presencia de inmunodeficiencias, que en su momento ya lo mencionamos previamente. A quienes aceptamos, por ejemplo, candidiasis vaginales que son comunes u orales, que no estén relacionadas por supuesto a inmunodeficiencias y que hayan transcurrido al menos 14 días posteriores al término del tratamiento con vía oral, ¿no? En caso necesario, por supuesto, y que no tengan ningún tipo de síntoma. A quienes sí vamos a diferir de manera permanente, aquellas que estén asociadas a las inmunodeficiencias, no tanto por la candidiasis, sino por la inmunodeficiencia como tal. Otro sería la celulitis o infección de tejidos blandos, ¿no? Ni se digan los brazos, por ejemplo. Vamos a dar un tiempo de diferimiento de 7 días y se va a diferir de manera indefinida hasta que se resuelva completamente el cuadro. Una vez resuelto el cuadro y completado estos 7 días, pues pudieran donar, ¿no? Uno de los cambios más grandes y que nos ha generado, la verdad es que descartemos a más donadores, serían la diarrea y los síndromes disentéricos. En cuanto a la diarrea, en general vamos a dar 28 días. Pueden existir, y es una observación, pueden existir bacterias asintomáticas de tipo gram negativas que posteriores a cuadros diarreicos puedan ser causantes de contaminación en componentes sanguíneos. Como finalmente dentro de nuestra valoración de los hemocomponentes está la valoración bacteriológica, de aquí derivó esto. Se encontraron cepas luego en la valoración de control de calidad. El criterio de aceptación sería algún síndrome diarreico agudo de probable etiología infecciosa, pero que han pasado al menos 28 días posterior al término de síntomas y al menos 7 días del término del tratamiento antibiótico. Y vamos a diferir de manera permanente aquellos cuadros diarreicos generados por una enfermedad intestinal inflamatoria crónica o por una enfermedad de Crohn, que eso también ya lo mencionamos previamente. Otro que entra aquí sería la fiebre tifoidea. Aquellos que han tenido fiebre tifoidea nos tenemos que esperar al menos 28 días posterior al tratamiento con antibiótico y que esté asintomático, por supuesto, el paciente, ¿no? Por vacuna, que existe finalmente vacuna para este agente, también nos tenemos que esperar al menos 28 días. En el caso de la brucelosis o fiebre de Malta, que nosotros inclusive con casi todo México, porque hay lugares donde no lo hacen, por norma de hecho no es obligatorio, solo en aquellos lugares donde hay mucha ganadería. Por brucelosis vamos a dar un tiempo de diferimiento temporal de 3 años. Hay que hacer como parte de observaciones, ver la curación de la enfermedad, que esté asintomático y que los anticuerpos sean negativos en la prueba confirmatoria de aglutinación estándar y la de 2-mercaptotanol. Inclusive aunque esté persistente la prueba de rosa de Bengala. ¿A quiénes vamos a aceptar? Bueno, aquellos que tengan antecedentes de al menos 3 años de curación posterior al cuadro. ¿A qué diferimos de manera indefinida? Pues bueno, aquellos reactivos a prueba de rosa de Bengala sin que se haya realizado una prueba confirmatoria. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que podemos tener una prueba de rosa de Bengala positiva, pero con pruebas de confirmación con aglutinación estándar o 2-mercaptotanol que ya sean negativas, que lo mencionamos más arriba. En el caso de parasitosis intestinales y extraintestinales, el tiempo de diferimiento sería indefinido. Por supuesto, hay que investigar algunos riesgos de transmisión por transfusión, por ejemplo la malaria, la babiosis, la leishmaniasis o la enfermedad de Chagas, que como tal ya tenemos un tiempo para ellos también. El criterio de diferimiento sería temporal para Giardia, para amibas, para Oxyurus y demás, ¿no? Y nosotros lo vamos a dejar hasta que termine el tratamiento y que tengamos demostración de una recuperación completa. Siempre que no tengan manifestaciones extraintestinales, por ejemplo pulmonares o neurológicas. Si las hubiera, ahí haríamos un criterio de diferimiento permanente.
En el caso de salmonelosis que no sean tifoideas, igualmente tendríamos un diferimiento indefinido hasta completar 14 días de resolución total de síntomas y que se haya dado de alta de la enfermedad. En el caso de la enfermedad de Lyme, la borreliosis, le vamos a dar 28 días de diferimiento. Esta es una zoonosis, se causa por la bacteria Borrelia. Esta se asocia sobre todo con la mordedura de garrapatas infectadas. Entonces podríamos hacer una indagatoria si este donador estuvo haciendo senderismo, por ejemplo, en alguna de las áreas endémicas, sobre todo al norte del país, Estados Unidos, al sur. Ahí pudiéramos ver, ¿no? ¿A quiénes vamos a aceptar? Bueno, aquellas personas que tienen diagnóstico de la enfermedad de Lyme posterior a 28 días de su alta, siempre y cuando haya terminado el tratamiento y que esté en una remisión completa de los síntomas. Recordemos un poquito de los síntomas, que serían algunos un poco inespecíficos, como el dolor de cabeza o pérdida de audición o parálisis facial, así como dolor muscular, algún eritema migratorio, fiebre, escalofríos, fatiga y debilidad. Y que con todo lo demás podemos empezar a sospechar de la enfermedad. Es raro aquí, definitivamente, ¿no? ¿A quién le sirve esto más? Pues bueno, personas que están hacia el norte del país, ¿no? La babiosis, esta nos genera un diferimiento permanente. Y esta es una patología que es causada por parásitos intraeritrocitarios que se transmiten por la transfusión. Por ende, no podrían donar, pues nunca, ¿no? Y uno de los nuevos y más o menos conocidos, ¿no? La enfermedad por COVID-19. La enfermedad por COVID-19 nos genera un criterio de diferimiento temporal y es variable. Tenemos que evaluar el contacto, por supuesto, de personas que vienen a donar con personas sospechosas a la infección. ¿A quiénes aceptamos? Personas asintomáticas que no hayan tenido contacto cercano con personas con diagnóstico o sospecha de COVID, siempre y cuando tengan una biometría con unos linfocitos mayores a 1500. Que ya de por sí es el límite inferior para poder diferir. Si alguien llega con 1400, 1200, pues ya es diferido independientemente de si estuvo o no en presencia con alguien con COVID. Aquí vamos a diferir de manera temporal a personas con contacto cercano o cuidadores de pacientes sospechosos a COVID por una prueba rápida o por PCR hasta completar 14 días del último contacto, 2 semanas. Entonces, sería esto, ¿no? Llego como donador, oye, ¿alguna vez estuviste en contacto con COVID? ¿Has tenido COVID? Fíjate que mi mamá tuvo COVID, ¿no? Lo tuvo hace un mes y la última vez que la estuve viendo fue hace 3 semanas porque ya regresé a la ciudad y ya está en otro lado, ¿no? Ah, ok, entonces pudiera donar porque ya pasaron estas 2 semanitas, ¿no? De manera temporal vamos a diferir a aquellas personas asintomáticas con una prueba de PCR o de antígeno positivo hasta completar igualmente 14 días. En casos probables o confirmados, igualmente vamos a esperar al menos 14 días después de la probable resolución completa de los síntomas. Y en el caso de estar tratados con plasma convaleciente, hay que estar esperando al menos 12 meses o 4 posteriores al uso del mismo, igual que con cualquier transfusión, ¿no? Y sería temporal para 3 meses si fue tratado con algún anticuerpo monoclonal que esté autorizado por instancias regulatorias, ¿no? Algo importante también sería la condición de la vacunación para COVID, que también nos genera criterios de diferimiento. En el caso de vacunación, las vacunas basadas por ARN mensajero del vector viral replicante no van a tener ningún tipo de diferimiento. En el caso de vacuna de virus vivos atenuados, vamos a darles 14 días, 2 semanas de diferimiento. Si el donante desconoce, pues 14 días, ¿no? Ante la duda, pues no hay duda, ¿no? 14 días nos esperamos. En el caso de los anticuerpos monoclonales que se han dejado, que existen pues algunos ya en el mercado, como estos que están en la parte de abajo, tendríamos que esperar entonces los 3 meses de la última dosis. Para enfermedad derivada del virus de chikungunya, vamos a dar un tiempo de 6 meses de diferimiento. Por supuesto, en el caso de que estemos en un área donde exista esta enfermedad, pues necesitamos estar al pendiente, ¿no? Y generar un reporte epidemiológico si encontramos alguno de ellos, ¿no? Vamos a aceptar en caso de zonas que no son endémicas del virus, a todas las personas que cumplan al menos 4 semanas de haber regresado de un viaje a sitio endémico, y en lugares que sí es endémico, inclusive valdría la pena investigarlo, ¿no? En la sangre.
Vamos a diferir a las personas por al menos 6 meses, a todas las que han tenido diagnóstico como tal de la enfermedad. Y esto es aplicable también para el dengue, prácticamente la misma situación. Es importante que si estamos a lo mejor en temporada de probabilidad de que empiece una epidemia de dengue, comentarle a los donadores que se informen con el banco de sangre y que le digan, oye, si en los próximos 5 días empiezo con datos o signos síntomas de dengue, avisar para dar de baja la unidad o investigarla. El diferimiento en el caso de este es igual que el anterior, son 6 meses. Si se diagnostica con dengue, sin importar si fue dengue clásico, hemorrágico, con datos de alarma o como se esté dejando, ¿no? Ahorita el diagnóstico. En el caso de la enfermedad por virus del Zika, de la misma manera, el tiempo de diferimiento sería para esta enfermedad 6 meses. De la misma manera hay que solicitar a la persona que donó que informe a banco de sangre, sobre todo en los siguientes 14 días posteriores a la donación, si comenzara con algún tipo de síntoma. Los criterios de aceptación serían en caso de zonas no endémicas, igualmente esperar al menos 4 semanas de que hayan regresado. En el caso de que se hiciera un diferimiento por la enfermedad serían 6 meses. La leishmaniasis, nos genera un diferimiento permanente. Esto incluye las enfermedades de Kala-Azar, que es una leishmaniasis visceral, así como cutáneas o en mucosas. Entonces sería permanente, ¿no? Si hubiera esto, la verdad es que es rarísimo, ¿no?, que tuviéramos a alguien con esto. En el caso de la malaria y el paludismo, que aunque al menos acá en Jalisco, en el occidente del país, pareciera que no hay, sí hay por ahí algunos casos aislados y finalmente pues pudiéramos tener a alguien que venga de otra entidad, ¿no? Con ellos el tiempo sería de al menos 4 meses de haber finalizado el tratamiento, que estén asintomáticos. En el caso de que sean residentes de alguna área endémica, como es el caso de Chihuahua, Sinaloa, Tabasco, Campeche, Chiapas sobre todo, nos tenemos que esperar hasta estar asintomáticos y tener en el caso de tener el antecedente de haber radicado en alguna de estas áreas endémicas, pasar al menos 6 meses continuos fuera del lugar para poder aceptar esto. Y el diferimiento pues serían aquellos que salgan reactivos a pruebas validadas para esto. Lo que se suele utilizar son pruebas con microtubo de naranja de acridina. En caso de enfermedades respiratorias, que esto es del pan de todos los días, ¿no? Hay que diferir a personas que tienen una infección de vías respiratorias altas o bajas hasta completar al menos 14 días posteriores de la desaparición total de los síntomas y del término del tratamiento, y que estos estén asintomáticos y que no tengan antibiótico, ¿no? Vamos a aceptar a aquellos pacientes que tienen a lo mejor más bien asma leve controlado, como habíamos mencionado previamente. El criterio de diferimiento entonces sería permanente para aquellas personas con una enfermedad respiratoria grave activa, crónica o residente y que me estén generando una afectación en la oxigenación. En el caso de infección de vías respiratorias como tal, aunque no existe evidencia de que exista una transmisión de infecciones asociadas a las infecciones comunes de vía respiratoria, vamos a diferir en general a los individuos con síntomas recientes de una faringoamigdalitis, rinitis o sinusitis hasta completar 14 días posteriores a la desaparición total de síntomas. La observación que está arriba sería por alguna condición muy específica de que a lo mejor esa sangre nos surge, ¿no? Tal vez pudiéramos tomar ese criterio médico. En cuanto a rinitis alérgica, no tendría un tiempo de diferimiento, solo hay que estar investigando si no estoy con algún tratamiento que sí fuera un criterio de diferimiento. En el caso de las hepatitis virales, el contacto con personas con hepatitis viral, aquí hay algunos cambios con respecto a la norma. Primero que nada, vamos a valorar personas con factores de riesgo para contraer infección por hepatitis B o C. Entre ellas son relaciones sexuales de riesgo, tratamiento con acupuntura, perforaciones, tatuajes, etc., ¿no? Con ellos, entonces, vamos a hacer un hincapié grande, ¿no?, en investigar si no estamos pues con este factor. Los criterios de aceptación serían aptos a aquellas personas con un contacto sexual con personas con hepatitis B o C siempre que han transcurrido al menos 12 meses del último contacto. Aptos serían aquellas personas cuidadoras primarias para un paciente con hepatitis B, siempre que estén inmunizados contra hepatitis B y que tengan anticuerpos positivos mayores a 100
1000 unidades internacionales por mililitro. Y que obviamente sean negativos a los antígenos de superficie. Y también estaríamos valorando aquellos que hayan sido reactivos previamente a los antígenos de superficie, pero que tengan una prueba confirmatoria negativa, ¿no? Además de esto, tendríamos ya los criterios propiamente de diferimiento. Los criterios que tendríamos de diferimiento en este caso serían por contacto ya sexual y con una enfermedad generada. En el caso de que yo ya tengo un diagnóstico confirmado de hepatitis B o hepatitis C, pues ya no podemos donar, ¿no? Hepatitis después de los 10 años de vida y no conocer la etiología de la hepatitis. Si yo tengo más de 10 años cuando me pegó la hepatitis y sé que fue una hepatitis A, puedo donar. Antes uno de los puntos, el punto 6 de la norma, donde hablaba de hepatitis, decía, oye, ¿quieres donar y tuviste hepatitis? Tienes que haberla tenido antes de los 10 años. Porque inferían que antes de los 10 años todas las hepatitis son A. Y sabemos que no, hay niños que han tenido hepatitis B o hepatitis C por alguna transfusión, alguna otra condición, y que eventualmente pudieran, entre comillas, donar sin saber que tienen este tipo de hepatitis. Por eso es importante saber el tipo, ¿no? De manera temporal, entonces nos esperaremos con contacto sexual con estas personas y que no se han cumplido los 12 meses, cuidadores primarios que no han cumplido los 6 meses del último contacto con la persona, personas que han sido vacunadas y que fueron vacunados por una exposición de riesgo y que completen 12 meses de la vacunación, ¿no? Y algunas otras, ¿no? Por ejemplo, la fiebre amarilla, aquí les daríamos 7 días de diferimiento. En la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o algún riesgo de enfermedad, la hemos mencionado en múltiples veces, este sería un diferimiento permanente. Las causas o los motivos para esto son claros, se puede transmitir por la transfusión y pues finalmente vamos a buscar personas que han tenido este riesgo. En cuanto a la enfermedad de Chagas, la tripazonomiasis finalmente es una enfermedad que se genera por el triatomo, que finalmente nos daría un criterio de diferimiento permanente. La enfermedad de Chagas nos puede generar problemas cardíacos crónicos que muchas veces en consulta no los vamos a ver y que de hecho es parte de la valoración que hacemos día a día de cada unidad. Entonces hay que hacer una buena investigación y sobre todo si una de dos, estamos en un centro de colecta de un sitio endémico o vamos a alguna campaña de donación a un sitio endémico. Hay que hacer una buena entrevista y entregarles tanto folletos previos a la donación como durante la donación, explicando los riesgos, enseñando el triatomino para que lo vean y preguntar si hay en casa, ¿no? Los criterios de diferimiento, estos no han cambiado desde el punto número 6, que serían personas potencialmente transmisoras, aquellas que son hijos de madre con diagnóstico de clínico o serológico de la enfermedad de Chagas, tener el diagnóstico como tal por serología, personas que han vivido en un sitio donde han visto al triatomino, sobre todo en su vivienda, personas que confirmen haber sido mordidos por el triatomino y el antecedente de signo de Romaña, que es este edema bipalpebral unilateral de color rosado violáceo claro, duro e indoloro, como el que está en la imagen superior del lado derecho. Así como aquellas personas con una cardiomegalia, un megacolon o un megaesófago que presuntamente sean por esta enfermedad. Tenemos otras como la fiebre Q aguda. La fiebre Q tendríamos que dar un tiempo de diferimiento de al menos 2 años. Vamos a evaluar las complicaciones y secuelas cardíacas, neurológicas o hepáticas que puede haber en estos casos. Y vamos a diferir de manera temporal a todos los individuos que hayan sido diagnosticados con esta enfermedad hasta completar 2 años de la curación confirmada. En el caso del herpes zóster, que esto también es luego algo relativamente común, vamos a hacer un tiempo de 28 días de diferimiento. Siempre tenemos que tener resolución completa de los síntomas, tanto cutáneos como neurológicos. Si no está resuelto esto, no podrían donar, quedarían de manera indefinida. En el caso de la lepra, que afortunadamente poco a poco ya es algo cada vez más inusual, aunque sí hay lugares de México que hay, el criterio de diferimiento sería permanente. Pese a que puedan tener un tratamiento y demás, no vamos a poder usar a estos donadores, ¿no?
En el caso de la infección por virus del HTLV1 y 2, que es el virus linfotrófico del humano, este es un virus que, si bien México no es un sitio endémico para él, la globalización sí lo puede traer, ¿no? Este es un virus que se ve más en Asia. Finalmente, pues hay cierta migración de Asia para acá, a veces en buques y demás, y podríamos tener algunos casos aislados, sobre todo en lo que es las costas de México. Hay que considerar entonces que esta infección se transmite de manera sexual. Entonces hay que valorar tanto a las personas como tal, al donador, como a sus parejas sexuales. Se van a aceptar a las parejas sexuales de personas que han tenido este diagnóstico hasta completar 12 meses posterior al último contacto, y aquellos que han tenido el diagnóstico definitivo pues se van a diferir de manera permanente. En el caso de tener infección por legionela, aquí nos tenemos que esperar al menos 7 días posterior al término del tratamiento. En el caso de la leptospirosis, que está ahí mucho hacia el norte del país, esta, si lo recordamos, se transmite por la orina de roedores infectados. Nosotros tenemos que dar un tiempo indefinido. Aquí primero vamos a definir qué personas pudieran o no tener esta enfermedad. Sobre todo personas luego a veces que vienen de situación de calle o que han estado consumiendo de refrescos o latas de refresco, que pudieran estar potencialmente infectados con orina de estos roedores, ¿no? En el caso de las micosis unguiales, aquí el único criterio para que no pudieran donar sería que estén bajo un tratamiento antimicótico de manera oral. Y si es así, tendrían que haber pasado al menos 7 días de la última ingesta del antimicótico. Si el tratamiento es tópico, no habría ningún problema. En el caso de la mononucleosis infecciosa, aquí nos vamos a esperar al menos 6 meses de haber terminado el tratamiento y que no tengamos ningún tipo de afección por esto. En el caso de mordeduras de animales, el tiempo sería variable. Vamos a aceptar aquellas mordeduras de un animal doméstico que sea conocido, que tenga todo su esquema de vacunación. Vaya, el perrito de la casa, ¿no? Me mordió, estamos jugando, me mordió, pero sé que no tiene rabia, pues está bien. Hay que esperar al menos 7 días posteriores al término del antibiótico, si es que lo requerimos. Y en el caso de que fuera algún animal salvaje, pues va a ser un criterio de 12 meses posterior a la aplicación de vacunas para rabia, posteriores a la mordedura, ¿no? En el caso de una mordedura más terrible como la de un humano, nos tenemos que esperar al menos 12 meses, ¿no? 12 meses o 4 meses en el caso de tener NAT. Por supuesto, hay que cuestionar si se conoce el estado serológico de la persona que cometió la agresión. Y en caso de no conocerlo, pues igual nos vamos a esperar al menos 4 meses si tenemos NAT. Para las neumonías, en el caso de tener una neumonía, nos tenemos que esperar al menos 14 días posteriores al tratamiento antibiótico y que pues no quedáramos con ningún tipo de secuela o con datos clínicos de la enfermedad persistente. En el caso de haber tenido una osteomielitis, el tiempo de diferimiento sería de 2 años posteriores al término del tratamiento y que no tengamos ningún tipo de síntoma asociado. Para las parotiditis, que finalmente es un poco más raro verlas, sobre todo en el adulto, tenemos que, estar evaluando la ingesta de los medicamentos y van a ser aptos siempre y cuando hayan recuperado completamente del cuadro infeccioso el día de la donación. Es rarísimo, ¿no?, ver a algún adulto con parotiditis y que venga aquí a donar, ¿no? La realidad es que muchos de estos trastornos no los vemos, ¿no?, directamente aquí en el banco, pero sí son motivo para que a lo mejor a trabajadores sociales o los enlaces que dan la promoción a la donación le preguntan: oye, es que fíjate que mi marido trae parotitis, ¿puede donar o no puede donar? No, espérate, no puede donar, tiene que esperar hasta recuperación completa. Oye, es que tiene asma, oye, es que tiene alergias. Ahí es en donde sí es muy válido estas preguntas. En el caso de la pericarditis, sería variable los diferimientos. Tenemos, por ejemplo, temporales en aquellos que tengamos el antecedente de una pericarditis viral. Si es el caso, nos esperamos al menos 3 meses posterior al evento agudo. Pero en el caso de que fuera secundaria tuberculosis, por ejemplo, nos tenemos que esperar al menos 3 años posteriores al término del tratamiento. Rarísimo también, ¿no?, que llegaran por esto. En el caso de una pitiriasis, una pitiriasis alba o una pitiriasis versicolor,
con ellos no habría ningún tipo de diferimiento. Lo único que sí, de la misma manera hay que estar valorando si no está con algún tratamiento que impida la donación. En el caso de la poliomielitis, que afortunadamente está erradicada aquí en México, y por ahí hay más que nada personas que han quedado con secuelas, el tiempo de diferimiento sería temporal, hasta completar al menos un año de la curación total, aun cuando existan algunas secuelas musculoesqueléticas, siempre y cuando nos permitan poder hacer una buena movilización sin generar algún tipo de dolor, porque hay personas que quedan con trastornos dolorosos, ¿no? Sobre todo lumbares, ¿no? En el caso de una proctitis, aquí nos vamos a valorar bien si esto no es secundario a una enfermedad de transmisión sexual asociada, y si no es el caso, entonces nos tenemos que esperar hasta que se resuelva el caso. En el caso de las riquecias, que son un poco más raras, se pudieran ver hacia el norte del país. Aquí el diferimiento sería de 6 meses hasta recuperar terminar la recuperación, y el término del tratamiento sin ningún tipo de secuela. Para la rubeola, aquí el tiempo serían 14 días después de la resolución total de la enfermedad y que esté dado de alta y no se encuentre con un tratamiento dirigido. En el caso de la tiña en general no nos genera un criterio propio de diferimiento, solo hay que estar bien seguros que no tengamos lesiones activas en sitios de venopunción, que no esté con alguna manifestación de infección bacteriana y, muy importante, que no esté con un tratamiento bioral con algún antifúngico. En el caso de la toxoplasmosis, que finalmente se transmite por heces de felinos infectadas, hay que evaluar sobre todo si existe concomitancia con VIH. Desafortunadamente muchos pacientes que tienen VIH se dan cuenta de esto después de que tienen una toxoplasmosis. En el caso de que no es así, que solo sea una toxoplasmosis derivada del contacto con felinos, tenemos que esperar al menos 6 meses posteriores a la culminación del tratamiento y curación demostrada, siempre que no exista una concomitancia con infección con VIH o alguna otra inmunodeficiencia. Para la tuberculosis el criterio sería temporal de 2 años o inclusive permanente. ¿Permanente para cuándo? Si tenemos algún antecedente de meningitis secundaria a tuberculosis. Y en caso de vacunas, para las vacunas aquí sí me gustaría que se dieran un clavado directamente en la guía, debido a que dependiendo del tipo de vacuna tenemos tiempos de diferimiento muy específicos, que van desde los 12 meses, por ejemplo, para algún tipo de vacuna experimental, hasta inclusive ni siquiera tener algún tiempo de diferimiento, ¿no? Para toxoides o algunas recombinantes, siempre y cuando no tengamos la necesidad de una vacuna secundaria a una exposición de riesgo, ¿no? Como lo mencionamos en el caso de la hepatitis B. Para la varicela, aquí tendríamos un diferimiento de 4 semanas y este sería ya con el culmino del tratamiento y la curación de la enfermedad. También es raro, ¿no?, que llegue alguien con varicela. Hay que preguntar, ¿no? Como siempre. Enfermo de algo. Tuve varicela hace 6 meses. ¿Y tiene algún problema? No, ninguno. Terminé el tratamiento y estoy súper bien. Puede pasar, ¿no? Para situaciones de viajes a áreas endémicas, finalmente las personas pues tienen esa posibilidad, ¿no?, de estar yendo a todas partes del mundo y que puedan estar en este riesgo. En general, serán aptas personas que hayan visitado una zona de riesgo infectocontagioso para algún agente específico cuando cumplan al menos 4 semanas de haber sido. Este es un periodo de ventana suficiente para, si contrajo la enfermedad, pues la puedan generar. Uno de los nuevos también está la viruela símica. Aquí la viruela del simio vamos a tener que valorar algunas cosas, por ejemplo el contacto de riesgo. Se ha considerado un contacto de riesgo a aquellas personas que han tenido uno o más de las siguientes exposiciones en caso de haber sido confirmado en los últimos 21 días. Por ejemplo, contacto físico directo con piel a piel, incluyendo contacto sexual, inhalación de gotas respiratorias, el flush que le llamamos, de personas infectadas, así como contacto con material de lesiones cutáneas o de mucosas, costras, sobre todo aquellas que son cuidadoras primarias, ¿no?, de esta enfermedad. Vamos a definir un caso probable: aquellas personas de cualquier edad y sexo que presenten una o múltiples erupciones cutáneas o de mucosas y uno o más de los siguientes signos o síntomas, que son fiebre,
mialgias, cefalea, linfadenopatías, que eso es importante, astenia, artralgia y lumbalgia, y por supuesto que esto está asociado a personas que ya tengan la enfermedad como tal. Aquí vamos a diferir, vamos a diferir a aquellas personas clasificadas como un caso probable, al menos 21 días después del contacto de riesgo, y aquellos candidatos a donar con infección de viruela símica confirmada por al menos 14 días después de finalizar síntomas y desaparición de las costras. Después de 2 semanas de esto pudieran hacerlo. Afortunadamente los casos en México pues, han sido muy aislados. Y prácticamente para terminar el área de infecciones tenemos el virus del oeste del Nilo. El tiempo de diferimiento sería temporal variable. Y tenemos que valorar, serían aptos aquellas personas que han visitado un área endémica y que tengan una prueba negativa y que hayan transcurrido al menos 28 días de haber salido de la zona. También a los familiares o cuidadores de personas con la infección del virus del oeste del Nilo, siempre que no hayan visitado el área endémica. Y el criterio de diferimiento pues sería de manera temporal por 6 meses aquellos que tengan la enfermedad. Posterior a que se recuperen completamente, 6 meses y podrían donar. Hasta aquí sería todo por la parte de condiciones infectocontagiosas que impiden la donación. En la siguiente sesión veríamos todo lo medicamentoso y pues prácticamente sería todo por el día de hoy.